¿Cómo están todos? En el webinar de hoy vamos a estar viendo la programación de una máscara para uso diario ahorita durante el COVID-19. ¿Ok? Aquí está grabado todo el webinar con las preguntas de todos los usuarios que atendieron. Esperemos que puedan atender a nuestros próximos webinars. El próximo va a ser el 5 de mayo. Y bueno, muchas gracias por atender y pues por ver este webinar. Espero que les guste mucho. En nuestro portal de clientes, ahora sí pueden ver mi pantalla. Bien. En nuestro portal de cliente van a tener acceso a los portales anteriores, ¿ok? A los webinars anteriores correspondientes a esto de cómo podemos ayudar al COVID-19, ¿sí? En estos momentos pueden ya ir a ver cómo hacer el dispositivo de respirador y aquí están las piezas para descargar y cuando terminemos vamos a subir el de la máscara para que puedan verlo y descargar las piezas también. ¿Sí? Para los que no han visto nuestro portal de clientes, ese es el portal de clientes. Hay muchos servicios que estamos ofreciendo y también me gustaría mucho que entren a nuestro blog. Tenemos cosas nuevas, este está abierto para todos, es totalmente gratis. Tenemos cómo mejorar el trabajo con las máquinas CNC usando su CAD/CAM y por qué entrenarse en su software. Este me gusta mucho porque no solamente habla por qué entrenarse, sino qué tipo de entrenamiento deben tener según el tamaño de su empresa y la cantidad de su producción. Son buenos artículos los que tenemos y si desean pueden escribir comentarios o hacer preguntas en el blog también. Y falta un minuto para que demos inicio. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ok, vamos a buscar aquí a Eduardo para volverlo. Eduardo García. Y vamos a volverlo Making a Presenter. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Cómo estás, Ok, Eduardo? muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Claro que sí. Bueno, me pregunta aquí Carlos Ramírez si podemos explorar el webinar más a fondo cuando termine, el portal de clientes más a fondo cuando termine el webinar. Con mucho gusto. Apenas terminemos el webinar, vamos a explorar más a fondo el portal de clientes. Por ahora le doy la palabra a Eduardo Castillo. Él va a estar haciendo el webinar de hoy. En cualquier momento, recuerden, nos pueden escribir preguntas. Ya deben estar viendo la pantalla de él, ¿la pueden ver? Excelente. Bueno, Eduardo, te dejo aquí con todas las personas. Cualquier cosa que escriban, yo voy a estar pendiente para decirte, para que te Ok, puedas enfocar bien en el webinar, ¿ok? listo, perfecto, gracias. Bueno, muy Bueno, buenas tardes. Como Ricardo ya lo dijo, mi nombre es Eduardo Castillo y el día de hoy pues les va a hacer la explicación de el proceso mecanizado para generar un molde, para generar una mascarilla o una máscara para rostro, pues bueno, con todo este tema que está sucediendo en todo el mundo. Vale, vamos a empezar a trabajar inicialmente con esta matriz. Vale, vamos a generar tanto el relieve alto como el relieve bajo del molde. Vamos a hacer ambas cavidades, pero vamos a empezar con esta cavidad. Dentro del diseño ya tenemos lo que sería el sujetador o la prensa o el dispositivo de sujeción para sujetar el material de inicio mecanizado. Lo primero que voy a hacer es separar esto por capas para tener un poco organizados los sólidos que pertenecen pues al mecanizado como tal y los sólidos que pertenecen a una sujeción o a cosas adicionales que no van directamente hacia un proceso de mecanizado como tal. Entonces vamos a crear acá una capa nueva que se llame prensa o sujeción o de acuerdo al nombre que tengan en el lugar donde ustedes se encuentren y voy a activar el modo de selección y voy a seleccionar estas dos partes y vamos a decirle clic derecho, modificar atributos, capas y vamos a pasarlo a la capa que acabamos de crear que sería la capa de prensa. Bien, para que quede de esta manera. Voy a ocultar un momento la prensa y nos vamos a quedar solamente con nuestra pieza o nuestro molde y vamos a empezar a generar el proyecto de mecanizado. Vamos a venir al CAM, a la pestaña de CAM y vamos a decirle nuevo proyecto.
Esta es una de las varias maneras en cómo se puede crear un proyecto de mecanizado. Entonces podemos hacerlo desde la pestaña de CAM, nuevo proyecto. Podemos venir a la pestaña del administrador CAM y darle clic al icono de agregar nuevo proyecto o clic derecho en CAM predeterminado nuevo proyecto. Seleccionamos el tipo de máquina que vamos a utilizar, ya sea fresa, torno, torno motorizado o torno con herramienta IVA o EDM o erosionadoras por hilo. Luego seleccionamos la cantidad de ejes que vamos a utilizar para la máquina o la cantidad de ejes que tengo disponibles en mi máquina. En este caso serán 3 ejes. Y le damos clic en guía de material. Pieza final es solamente seleccionar nuestro sólido final. Esto es para un reconocimiento automático de superficies para algunas funciones de taladrado. Entonces le vamos a dar clic en siguiente. Y acá vamos a definir la forma de nuestro material inicial. ¿Qué tipo de forma yo quiero que sea? Si quiero que sea rectangular, si quiero que sea cilíndrica, si quiero que sea una geometría 2D, un archivo sólido, en el caso de alguna preforma de una fundición, un STL, un material en STL, ya sea porque se diseñó en otro software o se generó a partir de un escáner, o una pieza en revolución. En este caso lo vamos a dar con un material rectangular. Acá el programa me muestra las medidas de este material y lo que voy a hacer es simplemente alinear el material de acuerdo a los bordes de mi pieza. Esto lo hago por seguridad, por si la pieza tiene algún tipo de desviación o alguna inclinación que no puedo ver a simple vista, para después no tener problemas con el mecanizado, lo alineo con estas 3 casillas de acá. Adicionalmente, el programa me permite agregarle sobremedidas al material inicial. Para esto son estas casillas de compensar. Por ejemplo, en este caso, en el Z voy a colocarle 2 milímetros más de manera positiva para generar un planeado o un refrentado en la parte superior. Damos clic en siguiente y luego ubicamos nuestro cero de pieza. Voy a hacer un zoom sobre la parte superior de nuestro material inicial y vamos a verificar de que nuestro cero de pieza quede en la parte superior de nuestro material. Bien, si ustedes fijan el cero de pieza por debajo de la sobremedida, pues simplemente este Z lo van a dejar en cero y esto va a hacer que quede a ras de la pieza y no sobre la sobremedida que le indicamos en el paso anterior. Ajustamos las direcciones de los ejes. Voy a decirle que la dirección del eje X va a estar, por ejemplo, en base a esta línea. La dirección del eje Y o eje Y va a estar en dirección a esta línea. Y la dirección del eje Z va a estar en base a esta línea. Si algún eje me queda invertido, simplemente doy clic en el botón de reversar o cambiar la dirección y ya vamos a tener los ejes ubicados en la posición que necesitamos. Para las personas que tengan quinto eje, cuarto eje Pro, recuerden que acá en compensación de trabajo van a poder ajustar a qué distancia va a aparecer nuestra pieza en la simulación cuando tenemos en cuenta toda la estructura de la máquina. El plano de seguridad, que es la primera distancia de acercamiento en G00, en dirección del eje Z a la pieza, y le damos clic en OK. Bien, entonces de esta manera ya tenemos creado nuestro proyecto de mecanizado para empezar a generar las operaciones de corte para nuestra pieza. Bajo parámetros de máquina van a ver una opción que dice mordaza. Esta opción es la que me va a permitir cargar el sólido del dispositivo de sujeción que esté utilizando. Este sólido, ¿para qué se carga? Para tenerlo en cuenta en la simulación y poder verificar si existen o no posibles colisiones contra procesos de mecanizado que yo esté realizando. Entonces voy a mordaza, le digo clic derecho seleccionar, agrego los dos sólidos de la mordaza o el dispositivo de sujeción y le damos clic en OK y ya lo vamos a tener agregado para cuando generemos el proceso de simulación. Voy a ocultarlo nuevamente, en este caso no lo va a necesitar para nada más y vamos a empezar a generar el mecanizado de nuestra pieza. Lo primero que voy a hacer es crear nuestro planeado o refrentado de la pieza. Esto ahora en la versión 32 del programa es una operación automática. Nosotros simplemente ingresamos a parámetros de máquina y le ingresamos a la función de refrentado en fresa. El programa lo que hace es una lectura automática tanto de la forma del material inicial como de las sobremedidas que tenga. Entonces no va a ser necesario seleccionar una geometría. Solamente le doy clic en siguiente y aquí ya vamos a tener la forma de nuestro material inicial y la profundidad a la que tiene que refrentar. Esto el programa lo hace automáticamente. Vamos a darle clic en siguiente. Acá vamos a definir la operación que queremos utilizar, que es estrategia predeterminada, pero también vamos a tener algo que se llaman plantillas definidas por usuario. Estas plantillas definidas por usuario son operaciones que voy a poder ir guardando a medida que voy generando operaciones.
Eso lo vamos a hacer ahorita para el otro lado de nuestra pieza. Entonces vamos a crear inicialmente la estrategia predeterminada, que es hacer un refrentado, y le damos clic en siguiente. Compensación de trabajo, recuerden que nuestro cero de pieza, solamente le damos clic en siguiente, y acá voy a definir una herramienta de diámetro 50, sin rayas en esquinas, bájalo, sin rayas en las esquinas, vamos a dejarlo así, y ajustamos los datos de corte. Recuerden que los datos de corte se pueden ajustar automáticamente de acuerdo al material de la herramienta y el material a trabajar, o ustedes los pueden ajustar manualmente si conocen los datos de corte, que sería velocidad de corte y velocidad de avance por diente. Damos clic en siguiente, definimos cómo queremos generar el corte, lo podemos hacer en zigzag, en zig o en adaptable. El adaptable es una operación de corte muy buena para generar planeados, ya que no va a generar enlaces de conexión por la parte externa de la pieza, sino desde que empieza su corte va a ir hasta el centro, hasta terminar toda el área que necesita refrentar. Vamos a utilizar el adaptable, le damos clic en siguiente, vamos a hacerlo en 2 pasadas de 1 milímetro, le decimos siguiente. La entrada, la función de adaptable automáticamente va a entrar por fuera de la geometría que él reconoció. O sea, la herramienta automáticamente va a entrar por fuera del material y va a hacer una conexión lateral o tangencial al corte. Le decimos siguiente. Por ejemplo, para esta operación de planeado, como la herramienta va a generar es como un tipo de espiral y va a llegar al centro y luego se va a mover nuevamente al extremo para hacer la segunda pasada. Si mi máquina tiene unos G0s muy altos o tiene unos movimientos rápidos muy altos, puede hacer que en un movimiento tan corto la máquina lo que haga es generar una inercia o un desgaste innecesario de sus partes mecánicas. Lo que yo le puedo decir al programa es que quiero convertir los movimientos rápidos a corte. En vez de que vayan a un G0, si tengo mi máquina al 100% en el potenciómetro del rápido, en vez de que vayan a un G0 al 100%, puedo decirle que vaya con un avance de 5000. Entonces va a ser un movimiento rápido pero controlado desde donde terminó la primera pasada, donde tiene que iniciar la segunda pasada. Bien, vamos a decirle calcular y acá ya el programa lo que va a hacer es generarme las pasadas de corte de nuestro refrentado. Ahora, los refrentados, independientemente del tamaño de la pieza, pueden ser casi siempre con la misma herramienta y con los mismos datos de corte. Bien, entonces esta operación yo puedo ingresar, vamos a decirle editar, vamos a venir acá a operaciones y vamos a decirle guardar para definir plantilla. Y voy a guardar esto como una operación, planeado, fresa, 50 milímetros. Le decimos guardar y esto ya va a aparecer como una operación predeterminada acá. O sea, cuando yo ya vaya a hacer otra operación de planeado, no tengo que volver a reestructurar toda la operación desde ceros, sino simplemente le doy clic acá y le decimos calcular y el programa ya va a leer todos los datos que yo modifiqué de la herramienta. Bien, ya tenemos acá entonces nuestra operación de planeado. Ahora vamos a empezar a generar todo el desbaste de nuestra pieza. Un segundo, preguntas, dudas hasta este punto. ¿Todos claros? ¿Entendieron? ¿Entendieron lo de la plantilla? En estos momentos se está utilizando Bobcat Camp B32, que es nuestra última versión, Juan. Lo de la plantilla que él especificó ahorita es muy importante, porque la idea es que automaticen sus procesos. Todos tienen que siempre hacer un refrentado o un aplanado del material. Por lo tanto, el tenerlo ya listo o predeterminado, pues ahorra todo ese tiempo que tuvo que él poner paso, velocidad, entrada, salida, herramienta. Todo ese procedimiento se puede guardar para utilizarse en cualquiera de las operaciones de programación que tengan que hacer. La operación de planeado, así como su propio proceso, está desde la versión 32. ¿Sí? No solamente es importante entender que está como su propia operación, sino que reconoce la forma del material para hacer el planeado. En este caso es un planeado de un rectángulo, pero si el material tuviese una forma especial o viniera desde un sólido o desde una geometría, el planeado estaría adaptado a la forma del material existente. No es necesario crear un rectángulo o la forma necesaria a cortar. Bien, ¿todos claros?
¿Alguna duda, alguna pregunta acerca del planeado antes de continuar? Todos bien, bien, perfecto. Ok, qué pena. Me gusta así hacer pequeñas interrupciones para que la gente haga sus preguntas correspondientes. Listo, vale, bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a generar el desbaste de nuestra pieza. Pero entonces este desbaste lo voy a separar del mecanizado de la zona interna. Este agujero, de acuerdo al tipo de herramientas que yo pueda tener disponible para generar mis mecanizados, podría generarlo, por ejemplo, con una broca de insertos, que las brocas de insertos tienen hasta la capacidad de generar un acabado sobre la superficie que vaya realizando. Y estas ranuras de acá las podemos hacer con unas operaciones de 2 ejes. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando las funciones CAD del programa, crear una superficie para generar un limitante en esta zona. Bien, entonces recuerden que esto es una pieza importada. A pesar de que es importada, pues podemos interactuar o hasta hacerle modificaciones que necesitemos a la pieza utilizando el módulo CAD del programa. Vamos a crear una capa nueva y esta capa la vamos a llamar tapa. Y luego voy a venir al menú de diseño 2D y vamos a decirle extraer bordes. Lo que voy a hacer es generar la extracción de dos de los bordes de la parte superior de la pieza y le doy clic en OK. Luego le decimos cancelar y si yo oculto la capa de CAD voy a quedar con los bordes de esa zona. Con ayuda de estos bordes voy a hallar el centro de este arco para crear un círculo. Entonces vamos a venir a diseño 2D, arco. Voy a decirle que quiero hacer un arco entre dos puntos. Me acerco al borde del arco que generé a partir del sólido y el programa me va a mostrar automáticamente los puntos de inicio, medio y final, y en este caso el centro del arco. Yo simplemente me acerco al punto central, le doy clic y luego voy hasta el borde del arco más grande y le doy clic nuevamente. De esta manera creo este círculo y ahora este círculo lo voy a convertir en una superficie. Voy a diseño 3D, voy a una opción que se llama corte plano, selecciono mi círculo y confirmo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy evitando que cuando yo ahorita genere mi operación de 3 ejes, el programa reconozca algo de la parte interna. Bien, vamos entonces a empezar a generar el desbaste. Vamos a venir al CAM, vamos a venir a parámetros de máquina, vamos a decirle clic derecho y vamos a ingresar a la función de fresa 3 ejes. Vamos a seleccionar como geometría toda nuestra pieza, incluyendo la tapa que acaba de crear. Le decimos OK y le damos clic en siguiente. Acá vamos a tener las distancias de acercamiento que será plano de seguridad, plano rápido y plano de avance. Recuerden que estos son 3 distancias de seguridad o acercamiento en dirección del eje Z. En rápido son G00. Zona superior de la pieza, que es la posición donde está nuestro cero de pieza. Le damos clic en siguiente y definimos la operación que queremos utilizar. El programa acá me va a mostrar todas las operaciones de mecanizado que tengo disponibles para 3 ejes, tanto desbastes como acabados. Y también tengo las plantillas definidas por usuario. Lo que quiere decir es que en todas las operaciones del programa o en todos los tipos de operaciones, ya sea 2 ejes, 3 ejes planeados, van a poder crear sus operaciones específicas y guardarlas para luego poder seleccionarlas sin tener que volver a definir todos los valores. Vamos a seleccionar un desbaste avanzado para generar el desbaste externo de nuestra pieza, pero este desbaste lo vamos a hacer con una característica que se llama número de pasos intermedios. Esta función de desbaste avanzado, dentro de sus estrategias, tiene lo que se conoce en el mercado como cortes trocoidales o vaciados de alta velocidad, bien, que son operaciones de corte que van trabajando en base a arcos o espirales y permiten un desbaste más rápido sobre una pieza. Adicional a eso, o dentro de las características que tienen este tipo de cortes, permiten utilizar la longitud completa de la herramienta con una poca carga lateral. Entonces, si mi herramienta tiene 20 milímetros de profundidad de corte, si es una fresa de carburo o de filo completo, voy a poder utilizar esos 20 milímetros de corte con una carga lateral que no supere el 30% del diámetro de mi herramienta y esto me va a permitir desbastar de una manera más rápida nuestra pieza. Ahora, esto mezclado con los pasos intermedios me permite crear un desbaste de alto avance y adicional crear unos escalones pequeños para luego pasar a una herramienta de acabado.
Vamos a pasar esto que acabo de decir a la pantalla. Entonces, vamos a seleccionar un desbaste avanzado, le decimos siguiente. Acá definimos nuestro cero de pieza, le decimos siguiente y vamos a utilizar una fresa de 16 milímetros. Recuerden que ustedes acá pueden o modificar sus herramientas acá directamente o también pueden ir a una librería de herramientas y en la librería de herramientas pueden crear sus herramientas y luego seleccionarlas para las operaciones que necesiten. En este caso, como yo ya tenía la herramienta 16 creada, ya automáticamente me la carga junto con su sostenedor de herramienta. Acá en set de herramientas actuales van a poder ver de una manera 3D o tridimensional tanto el sostenedor de la herramienta como la herramienta. Le damos clic en OK, verificamos que los datos de corte estén bien y le damos clic en siguiente. Acá definimos la estrategia o la forma en que yo quiero cortar. Entonces puedo hacerlo de adentro a afuera, de afuera a adentro, transicional a espiral, que es un corte que va manejando una espiral, llevando también el contorno de la pieza, paralelo o un desbaste adaptable, que es lo que hablamos ahorita como un corte trocoidal. Vamos a utilizar el desbaste adaptable. El método va a ser en zigzag. Voy a utilizar corte en ambas direcciones de la herramienta y le vamos a dar clic en siguiente. Para saber la profundidad de corte tengo que tener en cuenta también la longitud de filo de mi herramienta, que esto lo tengo acá dentro de las características de la herramienta, ¿vale? Entonces tiene una pulgada de longitud de corte, acá le voy a colocar profundidad de corte 20 y de distancia entre corte vamos a colocarle 2 milímetros. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo dejo así nomás, profundidad de corte 20, pues él va a generar acá unos escalones de 20 milímetros de acuerdo a la altura que tenga mi pieza, generará uno o dos escalones y no va a permitir ir dejando la forma 3D que tiene nuestra mascarilla, nuestra máscara. Para eso se utilizan el número de pasos intermedios. Acá lo que le voy a decir al programa es, después de que complete la profundidad de 20, haga 30 pasos intermedios. Lo que quiere decir es que después de desbastar los 20 milímetros de profundidad, va a ser 30 escalones en esa misma zona. Es una manera mucho más rápida que tal vez desbastar por niveles pequeños. Entonces acá desbastamos un nivel grande y luego hacemos pequeños escalones. Vamos a dejar una sobremedida de unas 4 décimas, ¿vale? Y le voy a indicar al programa desde dónde y hasta dónde quiero trabajar. Entonces, acá en definido por usuario, lo que yo le puedo decir al programa es, quiero empezar a trabajar en esta zona de acá. Le damos clic en OK. Y quiero terminar de trabajar en esta zona de acá. Esa es una manera de limitar las operaciones de 3 ejes. Si yo no quiero que baje hasta la parte inferior de la pieza, en el caso de que tuviera sobremedidas o algunas otras formas diferentes a mi material inicial, de esta manera puedo evitar de que la herramienta baje de más. Y adicional a eso, también puedo saber cuánto es la altura de la pieza, ¿vale? Entonces acá va a ser 2 pasadas y un poquito más para luego empezar a hacer los escalones que tenemos acá de pasos intermedios. Vamos a decirle siguiente. La entrada la vamos a hacer rampa automático. Esto quiere decir que el programa va a entender que si la herramienta entra por fuera de mi material, lo va a hacer de manera recta o lineal, y si lo hace dentro del material, ya va a utilizar o una espiral o una rampa, teniendo en cuenta estos valores que yo tengo acá. Vamos a decirle siguiente. Esta casilla acá me permite activar algo que se llama un desbaste de material restante o desbaste de restos, que sería para utilizar una herramienta más pequeña que se utilizaría después de un desbaste con una herramienta más grande, ¿vale? Entonces sería como una segunda operación de desbaste. Pero de esta ventana de acá, lo que quiero modificar es esta parte de los pasos intermedios. Voy a dejarlo inicialmente así. Los pasos de intermedios que calculé los va a hacer luego de hacer todas las profundidades. Hay otra opción que es que lo haga después de cada profundidad, pero vamos a ver la simulación y ya les voy a explicar por qué voy a cambiar esta zona de acá. Vamos a decirle siguiente, los enlaces van a ser directos ya que va a ser un corte trocoidal, no va a tener muchos enlaces. Esta parte de revisión de colisiones me va a permitir marcar superficies, ya sea de la misma pieza o dispositivos de sujeción para evitar colisiones, y le puedo colocar un gap o una sobremedida para que la herramienta no pase justo sobre la superficie, sino que tenga un área límite para que no haga contacto. Acá tenemos la parte de velocidades avanzadas, donde vamos a poder también modificar el avance que le tenemos programado a la herramienta. Podemos modificarlo en base
al volumen de corte. El volumen de corte estaríamos hablando de la distancia entre corte que le indicamos, que eso es un porcentaje, si lo pasamos a porcentaje, o lo podemos también trabajar en base a la remoción de viruta radial, ¿vale? Si lo hacemos en base a volumen o a la remoción de viruta, lo podemos manejar por un porcentaje. Si la herramienta supera el volumen que yo estoy cortando, puedo reducir el avance un porcentaje que yo le indique, y si la herramienta va más libre que la carga que yo le indique o la distancia entre corte, pues puedo aumentar el avance cierto porcentaje que yo le indique. Vamos a decirle calcular y ya el programa lo que va a hacer es empezar a generar el trazo de herramienta del desbaste, teniendo en cuenta los pasos intermedios para ir dejando la superficie ya casi lista para terminar. Mientras calcula el trazo de herramienta, ¿todos entendieron a qué se refieren con pasos intermedios? ¿Todos entendieron todo el procedimiento que se acabó de hacer? Bien, bien, todos entendieron, excelente. Excelente, excelente. Sí, los pasos de intermedios, no sé si los estén usando ustedes como usuarios, pero ayudan muchísimo a que el procedimiento de desbase sea más rápido y que no deje un escalón tan grande para el acabado más adelante. ¿Sí? Eso va a ayudar mucho. ¿Cuántos de acá, mientras vamos haciendo esto, cuántos de acá son usuarios del Bobcat? Ok. La mayoría. Edu pregunta aquí, Joan, si con trocoidal es mejor trabajar en un solo sentido. Depende de la herramienta, depende del tipo de herramienta que se esté utilizando. Algunas herramientas, de acuerdo a la construcción y configuración de la herramienta, permiten trabajar o solamente en una dirección de corte o trabajar en zigzag. Eso va a depender mucho del tipo de herramienta, y lógicamente en el catálogo de las herramientas los fabricantes indican si la herramienta permite trabajar tanto en oposición como en concordancia, o solamente puede trabajar en oposición. Entonces va a depender mucho del tipo de herramienta y lógicamente también del tipo de material. Perfecto. Acá seguimos. Bueno, ¿en qué material se está haciendo esto? Pregunta Juan Velázquez. Yo estoy manejando los datos de corte, si hablamos directamente en velocidad de corte de 120 metros por minuto, que esto sería un acero más o menos 41-40, utilizando herramientas ya puede ser de carburo con recubrimientos. Entonces sería más o menos ese el cálculo. Bien. Entonces, ¿qué tipo de...? Bueno, Miguel pregunta qué tipo de mascarilla se está haciendo, de cubrebocas se está haciendo. Bueno, estos son son unos tapabocas que van eh, no es plástico, sino es como un tipo de caucho, por decirlo así. Entonces, es uno que se adapta a la forma del área entre la nariz y la boca, y va con un filtro exterior, que para eso es este agujero que va acá. Son como las mascarillas industriales, por decirlo así. Ok, entonces es una máscara hecha en plástico, por eso estamos haciendo molde, y tiene un espacio para la entrada del filtro, Miguel. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a estar el proceso de la respiración, y el filtro es cambiante, lo que hace que el tapabocas pueda, pues, ser reusado más fácil. Bien. Bueno, antes de continuar, ya terminamos el desbaste. ¿Todos claros hasta aquí? ¿Todos bien? Excelente. Bueno, qué bien que todos están haciendo preguntas. Me gusta cuando los webinars son así, cuando estamos teniendo una charla, no cuando está uno hablando solo así. Entonces, continúa, Edu. Vale, perfecto. Bueno, entonces acá pueden ver un poco sobre el tema que les comento del desbaste. Van a ver 1, 2, 3 niveles de una profundidad bastante alta, y luego unos pasos cortos, que esos serían los pasos intermedios. Bien,
Vamos ahora a hacer todo lo que sería la parte del acabado de nuestra pieza. Entonces vamos a ocultar los trazos de herramienta que me quitan un poco de visibilidad. Eso lo hacemos dando clic en este icono de acá. Y ya tenemos acá nuestra pieza otra vez disponible. Vamos a venir a parámetros de máquina. Vamos a decirle fresa de 3 ejes. Y voy a seleccionar como geometría nuevamente toda mi pieza. Confirmamos. Le damos clic en siguiente. Aquí no cambiamos nada, solamente le damos clic en siguiente y vamos a definir qué operaciones de mecanizado quiero realizar. Ya estamos hablando del acabado. Entonces, nuestra pieza tiene una parte totalmente plana que va a tener una sobremedida y luego tiene una superficie que va de manera vertical a unirse con esa parte plana. Si lo vemos con las imágenes de apoyo que me da el programa, podríamos interpretar de que una operación de acabado sería superficies planas, y la otra operación de acabado que podría utilizar sería o bien un equidistante o también podría utilizar una función que se llama acabado en el eje Z avanzado. ¿De qué va a depender que utilice una u otra? De la trayectoria final que genere el acabado, ¿vale? Ambas van a generar una buena terminación, entonces ya también depende mucho del gusto de la persona que esté programando. Vamos a utilizar entonces una operación de superficies planas y acá voy a agregar la otra operación que sería acabado en el eje Z avanzado. Esta primera operación se va a encargar de quitar el material que tenemos en la parte plana de nuestra pieza y esta operación se va a encargar de hacer la terminación de toda la forma del molde. Vamos a darle, Pregunta Gilberto Sousa si la pieza es para termoformado. no, no es para termoformado. La pieza es, a ver, les muestro acá. Esta es una parte de la pieza, ¿vale? Y la otra parte de la pieza es esta. ¿Vale? Entonces tiene el, como le dirán algunos, el macho y la hembra del molde, y entre ellos dos va a haber el espacio para agregar el material para dar la forma de la máscara, pero no es por termoformado. Se podría utilizar por termoformado, solamente que el termoformado no sé hasta qué espesor permite termoformar. No creo que para una máscara de un espesor de unos 7 milímetros, no sé si existe, la verdad. Podría aplicar, pero para este caso no es, porque estamos haciendo el dispositivo tanto macho como hembra. Listo. Entonces, está haciendo acá las operaciones. Vamos a decirle siguiente. Y vamos a utilizar entonces acá una herramienta plana de 12 milímetros. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar una herramienta plana para hacer unos pasos más largos, para hacer la terminación de toda la parte plana de mi pieza, y luego una herramienta redonda para hacer pues, todo lo que es una superficie tridimensional. Vamos entonces a utilizar una fresa 12. Vamos a decirle siguiente. El corte lo vamos a hacer de adentro hacia afuera, de esta manera, y lo voy a generar en zigzag. Siguiente, indicamos la distancia entre corte, que sería 6 milímetros. Y acá le indico desde dónde quiero que me reconozca las partes planas y hasta dónde quiero que me reconozca las partes planas. ¿Qué pasa con mi sólido? Esta parte superior también es una parte plana, pero esta zona de acá ya la mecanizamos con nuestra primera operación de refrentado. Entonces yo no quiero que mi herramienta pase por esta zona de acá. Lo que voy a hacer es marcar esa zona superior de trabajo, no esta zona de acá, sino marco una un poco más abajo. De esa manera hago que ignore la parte superior de mi pieza y no vaya a generar un mecanizado sobre una superficie que ya está terminada. Y mi fondo va a ser esta zona de acá. Sobre medida de material no le voy a dejar en el fondo, lo voy a dejar en 0, pero acá tengo algo que me permite la sobremedida y dejar sobremedidas tanto en el fondo como en las partes laterales. Si yo no quiero que mi herramienta llegue justo al borde de este radio, puedo decirle que quiero dejar una sobremedida de 1 o 2 décimas para que no llegue justo a la tangencia de este radio y luego la herramienta punta redonda sea la que haga el empalme entre esas dos superficies. Le damos clic en siguiente. La entrada vamos a hacerla en recta, el programa ya automáticamente va a entrar por fuera de mi material. En opciones simplemente cambiamos si tenemos algún tipo de limitante, hasta qué punto vamos a enviar nuestra herramienta de acuerdo al límite, pero no es el caso, no estamos utilizando límites de mecanizado. Y luego vamos a definir una herramienta redonda para hacer el acabado. Va a utilizar una fresa de 8 milímetros redonda, indicándole el radio de esquina 4, la generamos ya como una herramienta de bola o redonda. Vamos a decirle siguiente.
Acá definimos si queremos empezar el acabado en la parte superior o en el fondo o en la parte inferior de la pieza. Y si queremos hacer el acabado en zigzag o en espiral. Voy a generarlo en zig. Esta función es una función que muchos usuarios no conocen o no han visto esta etiqueta que se puede activar, pero que es muy útil cuando tenemos mecanizados con paredes que son perpendiculares o que no tienen un radio dentro de su construcción del CAD. Cuando no tiene un radio, lo que hace la operación de mecanizado es tratar de seguir lineal. El trazo de herramienta hace lineal y lineal, y esto lo que hace es dejar una pequeña marca en esta zona de la pieza. Si activamos esquinas redondas, vamos a poder indicarle un radio para que en vez de que haga este movimiento lineal y choque, haga un radio. Igual va a quedar un radio, ¿vale? Entonces, en vez de que haga el movimiento lineal y me quede una marca en la pieza, que se va a ver la diferencia, lo hacemos con un radio. De esta manera mejoramos o suavizamos la pasada de la herramienta por esa zona. De esto Vamos tratan los webinars. Qué pena hago otra interrupción. De que pongan Vale. atención a esos pequeños detalles, a estos pequeños cositas que hay veces al trabajar, ya llevan de pronto años. Veo nombres aquí de personas que llevan años trabajando con nosotros, pero de pronto nunca le habían dado un clic a ese botón. ¿Sí? Entonces pongan mucha atención, estén pendientes de estos detalles. Este webinar, a diferencia de los demás, va a estar en el portal para que lo puedan ver más adelante, pero la idea principal de los webinars es que pongan atención a esos pequeños detalles que van a hacer de sus acabados y de sus mecanizados mucho, mucho más limpios y más completos. Bueno, qué pena, continúo. No problema. Listo, acá vamos a definir la profundidad de corte. Voy a indicarle una profundidad de corte de unas 2 décimas, pero entonces acá tenemos una característica dentro de nuestra pieza, es que no todas las superficies van exactamente en dirección del eje Z. Por ejemplo, toda esta zona de nuestra mascarilla pues tiene un poco más de variaciones en XY o en XY que en Z. Entonces el programa me muestra que acá el trazo de herramienta, cuando la superficie vaya de esta manera, va a tender a separar su trazo de herramienta. Dentro de esta opción del acabado en el eje Z avanzado, tengo esta casilla que dice profundidad de corte adaptable. Lo que me va a permitir es forzar, obligar o indicarle a la operación de corte qué distancia entre corte quiero que me mantenga en esas superficies. Entonces voy a decirle que quiero que me mantenga las mismas 2 décimas, y de esta manera puedo obtener un acabado mucho mejor que en un acabado en el eje Z normal. La sobremedia la vamos a dejar en 0. La parte superior del trabajo y fondo de trabajo no lo voy a marcar. O bueno, si marquémoslo, vamos a decirle que queremos empezar acá en la parte superior, en esta posición, y el mecanizado lo queremos terminar hasta esta zona acá, para que no vaya a mecanizar, por ejemplo, esta zona de acá. Le damos OK, le damos clic en siguiente. La entrada lo va a hacer en recta, empezamos desde la parte superior, y acá le voy a decir que quiero hacer una extensión 3D. Esto lo que va a hacer es obligar a salir la herramienta tangencialmente de las superficies que esté generando. Vamos a decirle siguiente. Los enlaces para las personas que trabajen con moldes tienen una opción que se llama posición de enlaces, y lo que me va a permitir es desplazar progresivamente los enlaces de esta manera. Para lo que es el tema después del pulido del molde, es mucho más fácil pulir el molde de esta manera a que si lo hacemos con posiciones totalmente verticales. Vamos a decirle siguiente. Bueno, revisión de colisiones no estoy utilizando, velocidades avanzadas no lo activaré en este caso, y vamos a decirle calcular. No sé si tienen más preguntas por ahí en el chat. Bueno, mientras hace el proceso de acabado y el cálculo, ¿dudas, preguntas hasta este punto? ¿Todos entendieron? ¿Todos claros con esta parte del acabado? ¿Todos entendimos las dos estrategias que se utilizaron? ¿Por qué? Bien, todos, bueno, nos mantenemos bien, entonces continuamos sin Listo, problema. perfecto. Entonces, aquí ya tenemos las dos operaciones. Tenemos todo lo que sería la terminación del fondo del molde y toda la terminación del producto, el molde como tal. Bien,
Ahora vamos a empezar a hacer ya el mecanizado de la parte interna de nuestra pieza. Entonces, puedo activar nuevamente la capa de CAD y esta tapa la podemos suprimir para empezar a generar los mecanizados de la parte interna de mi pieza. Voy a crear una capa nueva que se llame agujero y en esta capa voy a extraer los bordes de esta zona de acá. Confirmamos, ¿vale? Simplemente extraje el borde del fondo del agujero y ese borde lo voy a utilizar como geometría para generar un taladro, que es lo que tenemos acá. Voy a ocultar los trazos de herramienta nuevamente para tener mejor visibilidad y vamos a quedar con este círculo. Bien, vamos a venir a parámetros de máquina, le hicimos clic derecho, agujero fresado y voy a seleccionar como geometría. Puede ser una sección, no necesariamente tiene que ser el círculo completo, podemos seleccionar una parte del círculo. El programa automáticamente va a reconocer el diámetro, 19.05 o 3/4. Vamos a darle clic en siguiente y acá el programa en esta parte del grupo 1 me va a mostrar la proyección del taladrado, desde dónde va a empezar a trabajar y hasta dónde va a trabajar. Para ajustar la profundidad de este taladrado, le digo seleccionar zona superior de pieza, muestro nuevamente mi sólido y le doy clic donde quiero empezar a taladrar y le doy clic en OK. Y luego le digo seleccionar fondo y utilizando nuevamente el sólido, ya sea presionando la tecla S para poder ver a través del sólido, darle clic al borde o girando el sólido dándole clic a cualquier borde. Le damos clic en OK y ya tenemos acá la profundidad. Todo lo hice sin necesidad de tener que medir o utilizar alguna función de cota o algo adicional, sino todo lo hago directamente dentro de la misma función. Te Vamos a decirle preguntan que este acá agujero, si en las sí, dime. operaciones de 3 ejes, la entrada siempre la hace por fuera. Cuando es un desbaste avanzado, sí, siempre lo va a hacer por fuera del material, lógicamente siempre y cuando la geometría de desbaste permita empezar por fuera. Si es una cavidad cóncava o un molde tipo hembra, pues ya lógicamente tiene que empezar sobre el material, ¿vale? Pero siempre y cuando la geometría que yo voy a mecanizar, si es un macho o la mayor cantidad de desbaste lo tiene hacia los bordes de mi material inicial, siempre va a empezar de afuera hacia adentro del mecanizado. Claro, el programa siempre va a iniciar desde afuera hacia adentro si la pieza está abierta. De todas maneras, si por alguna razón tú deseas que la pieza no ingrese desde afuera, ya sea en espiral o en rampa, lo que haces es poner un limitante. Y al poner un limitante alrededor de la geometría, así esté abierta la pieza, no ingresa desde afuera. ¿Sí está clara la respuesta, Joan? Perfecto. Puedes Ahora, continuar. vale. Ahora, hay algo referente por ejemplo, cuando se mecanizan cavidades o moldes tipo hembra, que es cuando la herramienta necesita entrar sobre el material, hay una manera de evitar de que la herramienta entre justo sobre el material y es generando un agujero previo para que la herramienta entre libre por ese agujero. Entonces, con la otra pieza les voy a explicar cómo hacer eso con una operación de 3 ejes. Mientras tanto, pues voy a seguir haciendo acá nuestro taladro, ¿vale? Entonces, acá el programa me muestra como un color rosado, desde dónde y hasta dónde va a taladrar. Vamos a decirle siguiente, voy a hacer una operación de agujero, voy a asumir que esto es una broca de insertos de 3/4. Vamos a decirle siguiente y voy a decirle que mi herramienta, el ángulo de punta es 0. Vamos a decirle siguiente, vamos a hacerlo en un solo paso, son 50 milímetros y le decimos calcular y ya vamos a tener acá nuestro taladrado. Ahora vamos a hacer estas ranuras de acá. El programa dentro de sus menús tiene un menú que se llama evaluación y acá tenemos algo que se llama medir dos entidades. Esto me va a permitir tomar mediciones directamente desde el sólido y obtener sus mediciones en 3 ejes. Esto se parece mucho a la opción de medir para los usuarios de SolidWorks, ¿vale? Entonces acá voy a poder saber el ancho de la ranura, que es de 635 o 1/4. Entonces voy a utilizar una fresa 1/4 y en una pasada hacerlo. Bien, vamos a decirle cancelar. Voy a salir de la función, vamos a venir al CAM y en parámetros de máquina le decimos clic derecho, fresa 2 ejes. Voy a seleccionar como geometría un borde de la ranura. Voy a seleccionar este borde de acá y voy a hacer lo mismo con las otras ranuras. Voy a seleccionar este borde de acá, este borde de acá y este borde de acá. Las operaciones de 2 ejes suelen tener compensaciones de la herramienta.
que es lo que uno le define si quiere hacerlo a la derecha, a la izquierda o sin compensación, que sería que la herramienta pase justo sobre la línea. Dentro de esta selección de geometría, el programa me permite ver las direcciones de los cortes. Por ejemplo, esta primera geometría sería hacia la derecha de mi flecha, pero esta está invertida. Entonces lo que voy a hacer es venir a la segunda cadena e invierto para que también sea derecha. A la tercera también la invierto para que sea derecha. Y la cuarta, que la seleccioné mal. Esta selección la seleccioné mal. Vamos a seleccionar este borde de acá. Y esta también sería derecha. Ahora sí. De esta manera sé que todos los cortes o todos los perfiles van a quedar hacia la parte interna de la ranura. Esta de acá sería así, hacia la derecha. Y esta de acá sería así, hacia la derecha. Recuerden que las flechas, hacia donde apunte la flecha, le va a indicar si el corte es hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, ajustamos zona superior de pieza, en donde queremos empezar a trabajar y hasta donde queremos trabajar. Simplemente doy clic en el borde superior y en el borde inferior. Son 5 milímetros de profundidad. Le damos clic en OK, le decimos siguiente. Acá tenemos las geometrías y utilizamos una operación de perfilado. Voy a utilizar la operación de perfilado, pero me voy a volver a hacer un cambio en esta zona de acá y es utilizando estas funciones de acá que se llaman extensión. ¿Qué pasa? Mi herramienta lo que va a hacer es, la mitad de la herramienta va a empezar acá y la mitad de la herramienta va a terminar acá. O sea, siempre parte de la herramienta va a tener contacto contra la superficie final de mi molde. Lo que yo le puedo decir al programa es que quiero hacer una extensión y puedo decirle que el 50% de la herramienta salga, o sea, saldría la totalidad de mi herramienta y de esta manera me aseguro de que la herramienta está haciendo un recorrido completo sobre toda la superficie. Entonces vamos a utilizar esa parte de extensión. Siguiente, la operación va a ser un desbaste de perfil y vamos a utilizar entonces una fresa de 1/4. Le decimos siguiente y el corte lo vamos a hacer en rampa para que vaya con una inclinación constante y la compensación la vamos a hacer hacia la derecha. Siguiente, no dejo sobre medida. Y como lo estamos haciendo con un ángulo, voy a indicarle acá la profundidad de corte, 5 décimas, para que vaya bajando de 5 décimas hasta completar la profundidad. O puede ser 1 milímetro, eso va a ser de acuerdo al material que estemos trabajando. La entrada voy a indicarle que va a ser la paralela con una distancia de 6 también y la salida también igual. Tipo de esquina no me afecta en este caso, secuencia de máquina tampoco y le decimos calcular y ya vamos a tener acá los cortes. Si yo no lo hiciera con la extensión, en este caso ustedes ven el trazo de herramienta como está ahí, pero si yo no le colocara la extensión a mi operación, pasaría esto. ¿Vale? Que la herramienta siempre estaría, la mitad de la herramienta haciendo contacto con la superficie mientras va haciendo la rampa. Entonces, para una mejor terminación, pues vale la pena que la herramienta salga totalmente, que haga su recorrido de rampa completo, saliendo completamente el diámetro de la herramienta y de esta manera tenemos una mejor terminación. Listo. Ahora, por último, vamos a agregar una operación que se puede crear o se puede hacer después de un acabado de 3 ejes y es una operación de lápiz. La operación de lápiz lo que me va a permitir es corregir las conexiones o la apariencia con la que van a quedar las superficies que conectan entre una parte plana y una parte tridimensional. En este caso estamos hablando de estos radios de acá y de estos radios de acá. Como mi herramienta de acabado o mi estrategia de acabado va en dirección del eje Z, él en estas zonas de acá no va a llevar la forma del radio, sino lo que va a hacer es un contacto, se podría decir que perpendicular a la superficie y va a dejar unas pequeñas marcas, ¿vale? La función del lápiz lo que va a hacer es llevar la forma de la superficie y de esta manera mejorar el aspecto que tienen estas superficies de conexión. Vamos a venir a parámetros de máquina, le decimos fresa de 3 ejes y voy a seleccionar como geometría, voy a utilizar acá nuevamente la capa de la tapa para que no me vaya a reconocer nada de la parte interna de la pieza y seleccionamos como geometría nuestra pieza. Confirmamos, le damos clic en siguiente y la operación que voy a utilizar es un lápiz. El lápiz lo voy a utilizar exactamente con la misma herramienta del acabado. Entonces acá en set de herramientas actuales, ustedes van a poder ver las herramientas que hemos estado utilizando. Voy a seleccionar la de la fresa de 8. Le decimos siguiente. Acá simplemente definimos la dirección de corte si la queremos hacer horario, antihorario, o posición o concordancia, o escalonado convencional, como lo conozcan ustedes en su región. No voy a dejar sobre medida
simplemente lo va a hacer en una sola pasada y que lo entre de manera recta a la herramienta. Solamente lo que va a hacer es un retoque de esas superficies o de esas zonas, que es esto que ustedes ven acá. Bien, listo. Acá ya tengo mis operaciones de mecanizadas completas. Ahora vamos a entrar a la simulación y vamos a verificar lo que acabé de realizar con esta pieza. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, tenemos entonces acá la parte de la simulación. Voy a ocultar los trazos de herramienta. Eso también es como un tip. Si ustedes quieren tener iconos de acceso rápido, por ejemplo, lo del trazo de herramienta es algo que yo utilizo mucho, que lo oculto. No suelo tenerlo visual así. En vez de ir a visibilidad y trazo de herramienta, lo que puedo tener son los iconos acá. Vengo a visibilidad y en trazo de herramienta le digo clic derecho y le doy clic a la primera opción, agregar barra de herramientas de acceso rápido. Y esto va a hacer que tenga el icono acá. De esta manera puedo ocultar acá los trazos de herramienta. Bien, entonces tenemos la operación de refrentado, que me va a hacer va a eliminar los 2 milímetros que tenemos en la parte superior. Hacia la Pregunta, primera pasada. Gilberto, si puede mover la simulación a otro monitor mientras está trabajando con el Bobcat. Sí, pero ¿cómo así? ¿Moverla a otro computador diferente o si el computador tiene 2 monitores, moverlo a otro monitor? La computadora tiene 2 monitores, entonces él quiere, mientras está simulando, mover la simulación y continuar trabajando en la pieza. Ah, no. No, la simulación va incluida dentro del software, ¿vale? Entonces, mientras tenga la simulación abierta, no voy a poder hacer trabajos sobre la misma pieza que tengo abierta. Si voy a otro archivo, sí lo voy a poder abrir y voy a poder trabajar, pero lógicamente los recursos del equipo van a estar destinados para la simulación que se está ejecutando. Bueno, acá lo que ustedes están viendo es el corte trocoidal o el desbaste avanzado que creamos, ¿vale? Entonces, como pueden ver, utiliza una longitud de corte o una profundidad de corte bastante alta con una distancia entre corte pequeña. Esto va a ayudar mucho para ya todos los temas técnicos de la herramienta, que es el desalojo de la viruta, el tipo de viruta que genera la herramienta, el desgaste que tiene la herramienta, el la parte de calentamiento o de elevación térmica de la herramienta se va a repartir mejor en ella y no se va a recalentar en una sola zona, que es lo que suele pasar. Entonces tiene muchos beneficios trabajar de esta manera. Y ahorita cuando vamos a los pasos intermedios vamos a ver el segundo beneficio. Entonces genera este primer nivel de desbaste. Y también vamos a ver el error que les comentaba al principio, el por qué quiero cambiar los pasos intermedios. Entonces, hace la primera profundidad de 20 y ahora viene a la segunda profundidad, o sea, ya estaríamos en 40 milímetros. Genera el segundo desbaste, o el segundo nivel de desbaste, y luego hace el tercer nivel de desbaste. Aquí es donde vamos a tener un inconveniente, y es que de acuerdo a la longitud de protuberancia, recuerden que la longitud de protuberancia es qué tanto sale la herramienta del portaherramienta. Cuando llegue a pasar cerca de esta zona de acá, vamos a ver una pequeña marca. Voy a subir acá un poco la velocidad de la simulación, y no sé si ahí lo alcanzan a ver, esta pequeña marca roja, lo que me está indicando es que el portaherramienta o el portapinza alcanza a tener un ligero contacto contra esta parte de acá. Entonces, ahorita vamos a hacer un cambio dentro del desbaste para que esto no suceda. Tenemos acá entonces el siguiente nivel del desbaste. Está terminando de hacer esta zona. Y estos son Andrés, los pasos intermedios. ahí vienen los pasos intermedios. ¿Vale? Entonces, el programa lo que hace es, luego de remover la mayor cantidad de material posible con la profundidad de 20, empieza a hacer estos pasos más pequeños, que serían pasos de 6 décimas de milímetro, que lo que me va a permitir es ir dejando la preforma de nuestro molde, sin necesidad de utilizar una herramienta adicional, ya sea punta redonda o una plana más pequeña,
o lo que sea, lo podemos hacer con la misma herramienta de desbaste y de esta manera podemos obtener este resultado más rápido. Y esta marquita roja que tenemos acá, ya les explico cómo la quitamos. Entonces acá ya tenemos pues toda la operación de desbaste y luego con la misma herramienta de desbaste la preforma del molde. Luego vamos a tener la operación de terminación o superficies planas del fondo, que es lo que programé con una fresa de 12. Esto es lo bueno en la simulación, que si ustedes toman en cuenta portaherramientas, longitudes, absolutamente todo, la simulación les puede prever colisiones que no van a tener que ver en la máquina en realidad, sino lo van a ver de una manera virtual que duele y cuesta menos. Luego tenemos acá el acabado. Entonces mi herramienta empieza a trabajar desde la parte superior y va bajando con la distancia entre corte que yo le indiqué, que fueron 0,2 de milímetro, y ya va dejando pues toda la superficie con su terminación final. Como pueden ver, la sobremedida que me dejó la herramienta de desbaste fue perfecta para este tipo de geometría. Con los pasos intermedios ahorré una operación de corte adicional. Aquí ya tenemos la terminación de esta parte. Luego tenemos el lápiz. Recuerden que el lápiz yo lo programé antes, perdón, como última operación, pero acá el programa lo que hace es reconocer que es la misma herramienta y unifica las operaciones. Esto es para evitar un cambio de herramienta, pero esto también yo lo puedo modificar. Luego tuvimos el taladro y luego pues realiza las ranuras de esta zona de acá. Bien, ahora, si yo, por ejemplo, me pongo a detallar el mecanizado, si dejo esta operación de últimas de esta apertura de las ranuras, acá me va a quedar una rebaba y por acá por la parte exterior me va a quedar una rebaba. Entonces, tal vez sería mejor hacer el desbaste, luego hacer el taladro, luego hacer el perfil y luego sí hacer el resto de operaciones de acabado para que mi herramienta cuando pase por la parte externa remueva la rebaba que puede quedar de este perfil de acá. Eso lo podemos hacer simplemente arrastrando las operaciones dentro de esta función que se llama orden de mecanizado. Entonces vamos a hacer el cambio del desbaste y el cambio de operaciones. Vamos a salir de la simulación y vamos primero a hacer el cambio del desbaste. Para que el desbaste no tenga esa colisión que me estaba marcando, lo que voy a hacer es dentro de la operación, acá en opciones, le digo que los pasos intermedios lo haga después de cada paso. Lo que quiere decir es que va a bajar 20 milímetros y apenas termina esos 20 milímetros de profundidad, automáticamente va a hacer los 30 pasos intermedios en esa zona. Luego baja 20 más y hace los 30 pasos intermedios. De esta manera evito de que me quede mucho material en la parte superior y me choque contra el portaherramienta. Le decimos calcular nuevamente y acá ya el programa va a hacer nuevamente el cálculo de desbaste, pero teniendo en cuenta que los pasos intermedios los tiene que hacer luego de cada profundidad que yo le indiqué. Está calculando el trazo, quiero hacerles una pregunta rápida. Ya completamos nuestra hora. Entonces nos hace falta el otro lado del molde. Hemos terminado solamente la parte superior del molde. Nos falta la parte hembra. Antes de finalizar el webinar, quiero hacerles una pregunta a la mayoría de las personas que están acá y es muy importante porque en base a eso tomamos la decisión de qué hacer. Si contamos con que ustedes van a regresar al próximo webinar y verlo, pues hacemos la parte hembra en el próximo webinar que sería el 5 de mayo, ¿ok? O prefieren que el 5 de mayo se haga en otro tema totalmente diferente. Me gustaría saber su opinión vale, vamos a tomar la decisión en base a lo que ustedes nos digan ahorita.
Por ahora solamente me ha dicho, ok, la parte hembra. Dice también Jorge Zúñiga, pregunta Melissa que cuál sería el otro tema. El otro tema tendríamos que, no, lo iríamos identificando. Todavía no hemos definido qué tema vamos a trabajar en el siguiente webinar, pero igual quiero saber ustedes si quieren ver otra cosa diferente o continuar con la parte hembra del molde. ¿Ok? Bien. Bien, entonces veo que la mayoría de personas quieren ver la parte hembra. Igual, pues sí, esos webinars continúan siendo gratuitos, así que pueden ustedes acceder a los que quieran. Me gusta mucho cuando tenemos varias personas porque podemos aprender más, porque las preguntas de cada uno ayudan a que el entrenamiento sea mejor. ¿Sí? Entonces, creo que la mayoría de gente está de acuerdo y si contamos con ustedes para el 5 de mayo, entonces vamos a hacer la otra parte, la continuamos el 5 de mayo. Continúa, Edu, para finalizar esta parte. Vale, perfecto. Entonces ya calculé acá el desbaste. Ahora lo que voy a hacer es reorganizar las operaciones de mecanizado. Acá en la parte superior tenemos algo que se llama orden de mecanizado y acá el programa me va a mostrar el orden en el que está haciendo las operaciones. Entonces, como les comentaba, tal vez después del desbaste sea mejor hacer el taladro, entonces solamente arrastro la función y después de que haga el taladro, haga los perfilados y luego sí que haga las operaciones de superficies planas y acabados. Le doy clic en OK y ya cuando ingrese a la simulación voy a tener ese orden de mecanizado que yo acabé de generar arrastrando las operaciones en la posición que yo quería. Eso también es nuevo, que el producto permite arrastrar y modificar el orden de mecanizado simplemente arrastrando la pieza, también es algo nuevo de la B32. Y ya viendo acá entonces la simulación, si miramos la operación de desbaste, voy acá a subirle un poco la velocidad para que no tome tanto tiempo llegar ahí. Entonces acá tenemos el planeado y acá tenemos el desbaste. Entonces hace el primer nivel de 20 milímetros. Y antes de pasar a la siguiente profundidad de 20, va a hacer los pasos intermedios de esa zona. Entonces, de esta manera evito de que me queden estas masías o este material de masa acá, que fue con el que me chocó la herramienta anteriormente. Entonces ya esta parte va a quedar con la preforma y luego se va a bajar 20 milímetros más y va a hacer exactamente lo mismo. Mecaniza los 20 y hace los 30 pasos intermedios. Perfecto. Al finalizar, Edu, por favor, si puedes hacer una revisión de desviación, que las personas quieren ver cómo quedó el molde comparado con el sólido inicial. Vale, listo, claro. Esto se me olvidó mostrarles. Acá dentro de la simulación, como lo comenté al inicio de crear el proyecto, si ustedes van a visibilidad, ahora tienen una opción que se llama mordaza, que es la que les va a permitir tener en cuenta la sujeción que estamos utilizando para la pieza. Y para la gente que tiene la simulación Pro, pues ya van a poder verlo de esta manera, teniendo en cuenta pues la sujeción y la máquina. Y aquí, pues como lo pudieron ver, primero hizo los taladros, luego hizo el perfil y luego está haciendo la parte del acabado. Acá voy a disminuir un poco la velocidad para que puedan ver en detalle cómo genera la operación de lápiz. Es más, voy a pasarlo acá un momento para acercar un momento a esta parte de acá. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta área de acá, no sé si pueden ver el cursor donde lo estoy moviendo.
alcanzan a ver unas pequeñas marcas que está quedando sobre el radio, estas marcas de acá. Estas marcas es por la forma en que se está haciendo el primer acabado en el eje Z o el acabado que está realizando en este momento. Entonces la función del lápiz, al realizarla con la misma herramienta de acabado, o sea, con el mismo diámetro y las mismas características, y al hacerlo en dirección de la creación de la superficie, va a eliminar esos defectos que tenemos en esas zonas. Esto sigue siendo la operación del acabado en el eje Z. Y acá esta sería la operación del lápiz. Entonces esta herramienta lo que hace es este movimiento que ustedes ven ahí. Lo que hace es mover la herramienta en dirección o en base a la construcción de la superficie que necesita terminar. Y ya después, si yo me acerco acá al radio, pues vamos a ver la mejora que tenemos en esta zona. Listo. Ahora, dentro de la simulación, como lo comentaba ahorita Ricardo, el software tiene una opción que se llama desviación. La desviación es poder generar una comparativa de este sólido que tenemos acá en la simulación contra el sólido real de diseño. Es una comparativa del sólido mecanizado contra el sólido de diseño. Entonces vamos a venir acá a vistas y vamos a venir a la pestaña de análisis y acá tenemos algo que se llama desviación. La desviación maneja unas tolerancias o una tabla de tolerancias, ¿vale? Que va desde un número positivo a un número negativo. Eso va de acuerdo a la tolerancia o la apreciación que se necesite para la pieza. Por ejemplo, vamos a colocarle acá el mínimo menos 0.5 y el máximo 0.5. Estos son los máximos entre los mínimos y los máximos y entre ellos se va a generar una tabla, ¿vale? Cuando yo le diga acá regenerar, el programa lo que hace es una comparativa entre mi sólido mecanizado y mi sólido real y voy a poder ver marcado por colores si estamos dentro de las tolerancias que yo le indiqué en esa tabla o si alguna parte de mi pieza está por fuera de tolerancia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en estas zonas de los radios, al menos en esta parte de acá, tenemos un poco más de sobremedida. Vamos a venir acá al análisis y estamos en un color entre este azul y este azul. ¿Vale? Entonces podemos tener hasta una décima diferencia en esas posiciones de los radios. Esto lo que me permite es identificar si la herramienta de acabado que yo estoy utilizando es correcta o no y de acuerdo a la posición donde esté sucediendo, si me va a afectar en el molde o no. Por ejemplo, acá en la parte inferior también acá ya tenemos un color azul más oscuro que si venimos acá a la tabla de análisis, vamos a ver que es una desviación entre 2 décimas y media y 5 décimas, que la media sería 2 y media. Entonces acá podemos tener una desviación hasta de 2 décimas en esta parte del radio. Entonces, antes de generar el mecanizado o el código G, perdón, para enviar a la máquina, lo que hacemos es corregir la herramienta que se está utilizando para el acabado. Entonces, en vez de utilizar una de 8 redonda, podríamos utilizar una de 6 redonda. Y de esta manera ya evitamos de que nos quede estas sobremedidas que tenemos en este momento en el molde. El resto de la superficie les marca de buena manera. Alguien, Vale, en la operación de lápiz, ¿el programa reconoce automáticamente la parte que falta por dar acabado? Pregunta Camilo. No, la operación de lápiz es basada en el diámetro de la herramienta y las medidas de la superficie que yo quiera terminar. Si por ejemplo yo quiero hacer la terminación de una superficie de empalme que tiene radio 6, tengo que utilizar una herramienta que tenga un radio 6 o un poco mayor, ¿vale? Si ya es muy grande, por ejemplo, si el radio que tengo que terminar es 6 y utilizo una herramienta que tiene radio 12, él no va a generar la operación de lápiz sobre esa superficie. En ese caso, para las operaciones de lápiz, sí debe haber una relación entre el radio de la superficie que yo quiero terminar, si estamos hablando de una superficie que tenga una forma radial. Si es una superficie vertical, con que sea una herramienta plana, ya él va a reconocer todas las partes planas, pero cuando es con una superficie que tiene esa forma, hay que tener en cuenta el radio de la herramienta y el radio que quiero terminar. Acá pregunta a Juan si esa parte que está ahí se puede hacer solamente cambiando la herramienta del lápiz. ¿Es eso posible? Sí, sí es posible.
Lo que pasa es que si hay mucha diferencia entre la herramienta de acabado y la herramienta de lápiz, ya lo que me va a quedar es una rebaba, un escalón entre la operación del acabado y la operación de lápiz. Pero sí es posible. Voy a cambiarla acá, mientras Ricardo lee más preguntas, voy a cambiarla acá y la calculamos y entramos a la simulación y vemos cómo queda. Si se pusiera, digamos, un lápiz con varias pasadas, ¿de pronto ayudaría? Podría. Ok. Bueno, mientras él hace los cambios, alguien me había pedido que explicara un poquito mejor el portal. Voy a explicarles rápidamente mientras él hace los cambios y el cálculo y recalcula el trazo de herramienta. Clases CAD/CAM es un proyecto que hicimos básicamente porque, un segundo, voy a mostrar mi pantalla ahora. Tan, tan, tan. Make presenter. Ok. Clases CAD/CAM fue un proyecto que iniciamos con la idea de que ustedes puedan tener un mejor proceso de entrenamiento. ¿Cuál es el problema número uno? Nosotros tenemos 105 videos de entrenamiento, pero en realidad para aprenderlos hay que verlos todos. ¿Por qué? Porque las piezas que diseño son las piezas que programo. Así que si no hago el proceso de diseño, pues no voy a programar. Hicimos una encuesta a la mayoría de nuestros usuarios recientes del programa y lo que nos dijeron es que nadie está viendo los videos completos. Por lo tanto, creamos este portal para facilitar el entrenamiento del usuario. ¿Cómo se facilita el entrenamiento del usuario? Con entrenamiento personalizado, acceso a llamadas de servicio al cliente, librería de todos los seminarios, estos seminarios que estamos haciendo aquí, todos guardados, preguntas frecuentes, un blog con temas interesantes y muy importante, tips y consejos de cómo utilizar el programa adecuadamente. Este de tips y consejos me parece muy interesante porque nos sentamos con los técnicos a determinar cuáles eran los temas que los usuarios nos preguntaban más a través de soporte para determinar las cosas más importantes que deberíamos enseñarles en estos tips y consejos, como el uso de la librería de herramientas o hacer un desbaste externo con vaciado avanzado o extender perfiles o esto, cómo definir el punto inicial y cambiar la dirección de corte, detalles importantes. También el entrenamiento personalizado ha sido muy llamativo porque no está dividido en como los videos, sino está por módulos específicos. Si yo quiero aprender cuarto eje indexado o desarrollo, entro a esa área y me van a aparecer dos opciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me pregunta si yo diseño y mecanizo o solamente programo. Muchos de nuestros usuarios usan SolidWorks, Inventor, CATIA, Solid Edge. Entonces, no necesitan hacer todos los módulos de diseño y programación para llegar acá. Necesitan solamente la programación. ¿Qué necesitan? Necesitan definir cómo iniciar con el producto. ¿Sí? Esto está muy interesante porque les estamos dando acceso a que puedan descargar el postprocesador directamente desde acá, desde el portal, y puedan acceder también a tutoriales escritos de cómo utilizar el producto. Esto es otra cosa que se está haciendo con el programa, cuando se están agregando tutoriales escritos sobre cada tema. Y además de esto, pues está utilidades, está definición de material, mecanizado 2 ejes, 3 ejes y 4 ejes. Ejemplo, a mí solo me interesa trabajar 4 ejes. Ingreso a 4 ejes y me van a aparecer los tutoriales correspondientes a 4 ejes con su pieza correspondiente para descargar. Esto es muy importante porque el usuario va a poder descargar la pieza sin necesidad de diseñarla previamente. Simplemente descarga la pieza y ejecuta el video para ver el tutorial que le interesa. Muchos usuarios que trabajan con nosotros se quejan de que no hay suficiente material de torno. Entonces lo que hicimos fue crear más material para torneado que no existía previamente en el proceso de los videos que teníamos para los usuarios. Además de esto, pues como les decía, este webinar que vamos a terminar, esto pónganme mucha atención, por favor.
¿Dónde voy a poder acceder al webinar? Voy a ir a servicios, porque eso me lo estaban preguntando ahorita, así que pongan atención. En servicios voy a dar un clic aquí donde dice librería de seminarios en línea y aquí va a aparecer los webinars de la B32, los webinars de la B31, los de CAM para SolidWorks, los de arte, wire, plasma, láser, y van a darle un clic a este que se llama Unidos como Industria para combatir el COVID-19. Aquí van a encontrar el webinar. Básicamente van a ingresar su información, ¿ok? Para poder acceder al webinar. Después de que ingresen su información, le dan un clic y va a aparecer el webinar anterior donde hicimos el dispositivo para el respirador y acá abajo va a aparecer el webinar de hoy con sus piezas para descargar. ¿Ok? Aquí va a aparecer este con la pieza macho y el siguiente webinar va a aparecer la hembra con la pieza hembra para que lo puedan descargar. Bien. También les decía que dentro del portal van a tener servicios como los tips y consejos y preguntas frecuentes. Antes de pronto escribir a soporte, antes de llamar, esto está libre para todos, no tienen que ser usuario del portal. Ahora, la otra pregunta. El portal es gratuito, algunas cosas están totalmente abiertas, otras requieren de tener acceso al portal. ¿Qué está abierto? El entrenamiento, los primeros 2 niveles de entrenamiento, que es cómo iniciar con Bobcat, están totalmente abiertos a los usuarios, ¿sí? Entonces, iniciando con Bobcat está abierto para descargar la licencia, optimizar y configurar su computadora, el PDF de cómo optimizar su computadora está abierto, todo esto está abierto. Descargar mi postprocesador está abierto. Pero ya recibir el entrenamiento personalizado y acceder a los tutoriales y las piezas requieren de tener acceso a el portal. Con esto hemos desarrollado 3 productos nuevos. Si van aquí a la tienda, van a encontrar servicios y acceso al portal. El acceso al portal, normalmente con acceso a todas las librerías y toda la información y todos los webinars, va a tener un costo de 600. Ahorita por el lanzamiento y por el COVID está en $300. ¿Qué tiene el acceso al portal? El acceso al portal tiene 1 año del uso al portal, portal de clientes, descargar del postprocesador, grabación de los webinars, preguntas frecuentes, entrenamiento por niveles, tips y consejos y el blog que está libre. También hay otro servicio nuevo que está muy bueno, que es el Service Plan. ¿Qué es el Service Plan? Este tiene muchísimo valor para entrenarse, porque viene con una llamada de instalación, activación, soporte prioritario, que es el VIP, una llamada mensual de seguimiento, acceso al portal, acceso a los webinars, acceso a las actualizaciones de la versión actual, 8 horas de entrenamiento, creación y modificación de postprocesadores, descuento en las horas extra, y esto normalmente va a costar $1,200 y ahorita está en un total de $800. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es el acceso al portal. Ustedes como usuarios van a tener acceso en estos momentos libre, van a tener acceso a los 2 primeros niveles de entrenamiento, que son los 2 niveles que les mostré, van a tener acceso a las preguntas frecuentes y van a tener acceso al blog. También van a tener acceso a el webinar Unidos como Industria para combatir el COVID-19. Bien, entonces, ¿claros? ¿Dudas, preguntas acerca del webinar antes de regresar con Edu? Bien, pregunta Jorge Zúñiga, ¿cómo sabes si tienes acceso al portal? Si compraste recientemente y te dieron en la cotización acceso al portal, vas a saberlo en tu cotización o en tu factura. Bueno, Juan, que estés muy bien. Carlos, ¿te refieres a que si los demás entrenamientos hay que pagar? Sí, para tener acceso al portal, como pueden ver, voy a serles muy sinceros. Pocos productos tienen un portal
con tanta información y con tantos detalles y con tantas horas de entrenamiento, ¿sí? Esto toma muchísimo, muchísimo trabajo, ¿sí? Lo hicimos para ustedes, el precio está bastante bueno para que puedan sacar el mayor provecho a su software y puedan aprovechar, aprenderlo de la mejor manera. Pero le abrimos varios detalles como la descarga del post y cómo iniciar con el producto, están totalmente libres, pero el resto del entrenamiento sí requiere que tengas el acceso al portal. ¿Ok? Vamos a regresar a la pantalla de Eduardo. Permítame un segundo. Make presenter. Listo. ¿Ya la están viendo? Hola, hola. Sí, ¿Ya están viendo mi pantalla? ya estamos viendo, sí. Ok, vale, perfecto. Entonces, miren, lo que hice fue corregir la operación del lápiz con una herramienta más pequeña. Simplemente ingresé la operación, le indiqué que fuera con una herramienta de 1/4 redonda y dentro de la parte de parámetros de la función del lápiz me permite hacer pases múltiples, que es básicamente para aumentar la trayectoria de desplazamiento de la herramienta sobre la superficie que quiero terminar. Le ha colocado 5, le va a colocar 3 pasadas y la distancia entre corte ya va a ser de 5 décimas. La diferencia que teníamos en la desviación era máximo de 2 décimas y media, entonces 3 pasadas de 5 décimas va a ser más que suficiente. Voy a calcular. Ya acá el programa me genera la proyección del lápiz. Y voy a ingresar a la simulación y voy a ejecutar toda la simulación y vamos a ver pues cómo queda ahora la desviación con esta corrección. Carlos, la pregunta que me haces, la empresa que tiene ya tiene licencias y qué puede hacer para tener acceso al portal. La persona que haga las opciones de pagos puede dirigirse a la tienda y puede realizar la compra directamente ahí o puedes contactarte con uno de los vendedores para que le expliquen el procedimiento y los diferentes servicios que se están ofreciendo. Un truco o un tip en la simulación, cuando ustedes quieran ya ejecutarla o ver la terminación de la pieza, es venir a la opción de lista de movimientos, o si no, vienen acá a la pestaña de vistas y buscan lista de movimientos, y acá les van a aparecer las operaciones de mecanizado. Yo simplemente le doy clic a la operación que quiero ver, que en este caso va a ser el lápiz, y el programa lo que va a hacer es actualizarme todos los procesos de mecanizado y ya mostrarme el sólido listo para mostrarme la operación que yo marqué en esa casilla o en esa ventana. Entonces acá ya voy a tener la herramienta, voy a ocultar acá atrás su herramienta y esta sería la operación de lápiz. Entonces hace el mismo recorrido, pero lo hace con distancias entre corte de 3 décimas con 3 pasadas en cada superficie. Si esto Entonces funciona, en nos estas ahorramos horas, el tener que usar el acabado con una herramienta más pequeña. claro, voy a venir acá a la desviación y voy a ajustarlo de la misma manera que lo tenía ahora, que eran 5 y 5. Y vamos a decirle regenerar. Y voilà. Bien. Entonces, Andrés, el que nos había dicho que debíamos hacerlo que si lo podíamos solucionar con el lápiz, correcto, sí podíamos haberlo solucionado con el lápiz. Se puso un lápiz de varias pasadas con una herramienta más pequeña para asegurarnos que no quedara ese sobrematerial en el acabado. Bien. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por atender a nuestros seminarios. Muchas gracias por usar Bobcat Cam. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes como clientes y por eso continuamos trabajando para mejorar. Sí, obviamente hay cosas que vamos a poder hacer gratis, como estos seminarios, como hay cosas que vamos a necesitar que nos ayuden. Sí, todos como empresas en estos momentos estamos luchando por continuar. Se nos ocurrió hacer este set de webinars y los estamos poniendo públicos para que puedan descargar las piezas para ver cómo podemos ayudarles a ustedes a continuar produciendo y funcionando en esta crisis, pero también es muy importante que nos ayuden a nosotros a continuar funcionando y trabajando para poder seguirles sirviendo y ayudándolos a llegar a otro nivel en sus procesos de mecanizado.
gracias otra vez. Los esperamos el 5 de mayo para ver la parte hembra. Y bueno, espero que hayan aprendido algo el día de hoy y que estén muy contentos. No solamente los vamos a invitar, hoy vamos a mandar un correo, hoy o mañana vamos a mandar un correo, probablemente mañana, con este archivo para que lo puedan encontrar, para que puedan entrar al portal y descargarlo. Y vamos a subir la pieza para que la puedan descargar, ¿sí? Y ahí mismo les vamos a mandar la invitación para el próximo webinar. Excelente. Muy bien, otra vez, gracias. Nos vemos el 5 de mayo. No vayan a faltar, ¿ok? Me gusta tener webinars así con 45 personas, todos participando. Esto me hace sentir muy contento y saber que nuestra industria no para y vamos a continuar produciendo. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un excelente webinar, ¿ok? Vale, vale, con gusto. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien.